honestidad. Hemos tenido algunos problemas en este momento con las conexiones, por eso pedimos excusas. Este evento está siendo realizado por la Subdirección de Inspección y le doy paso a la doctora Berta para que inicie con la presentación. Doctora Berta, bienvenida. Doctora Berta. Sí, ¿me escuchan bien en este momento? Muy buenos días a todos. Sí, señora, continúe. Listo, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. El día de hoy los voy a acompañar, como lo mencionó Fabio, en el tema de la intoxicación por mercurio en los ambientes laborales. Vamos a hablar, a conocer un poco sobre el mercurio. En este momento, pues él me va a acompañar en la parte de la presentación y el manejo de las diapositivas. Vamos a hacer un recorrido sobre lo que significa este mercurio, a conocer el mercurio, a entender un poco sus características de toxicidad y a comprender también la toxicocinética, la toxicodinámica y de esta forma establecer las acciones preventivas. Pues los acompaño yo, ya me han presentado, Berta Eugenia Polo Alvarado, les recuerdo pues mi profesión, soy médico, magíster de salud ocupacional y ambiental de la Universidad del Rosario, máster en psicología de la Universidad de Sevilla, y durante mi vida laboral he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes contextos con situaciones en donde hay exposición a mercurio y en donde también pues lamentablemente he visto pues, pacientes intoxicados por mercurio. Hoy pues no tengo cámara, tenemos una dificultad en la transmisión, pero aquí muy amablemente me van a pasar las diapositivas. Por favor, la siguiente. Entonces, para el día de hoy hemos preparado una agenda supremamente interesante, en donde, pues, lo primero son unas características del mercurio. Por favor, la siguiente. Luego vemos dónde lo usamos, algo del marco legal, algo de la historia del mercurio. Y pues voy a comenzar contándoles un poco sobre la historia del mercurio. Digamos que aquí ya mi presentación la vez pasada la hicieron. Simplemente ratifico alguna de las, digamos, ya la formación se las conté, pero simplemente quiero resaltarles que hago parte de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Soy en este momento la vicepresidenta de la Junta Directiva y pertenezco también a la Sociedad de Higienistas Ocupacionales. Entonces estaba en el momento en que les contaba yo un poco sobre lo que vamos a ver y estábamos en la parte de toxicocinética y toxicodinamia para luego entender con esta toxicodinamia también los principales efectos y de qué manera hacemos la vigilancia médica y la prevención. Entonces, cuando yo entiendo qué sucede con el mercurio, qué es lo que pasa dentro del ambiente, dentro del organismo, y digamos, cómo se mueve al ingresar al organismo y de qué manera interactúa con los órganos blancos, puedo comprender y avanzar un poco en lo que es la vigilancia médica. Insisto mucho, la única forma de prevenirlo totalmente es controlando la exposición. Siguiente, por favor. Entonces, el mercurio tiene unas características muy particulares y digamos que es un metal que ha sido caracterizado como un metal blanco, pesado, un metal plateado, y este símbolo, que es Hg,
aparece desde la descripción de Plinio en la antigüedad como el hidrargilismo, que significaba pues, que era un metal líquido plateado. Peso atómico, la masa atómica 200, entonces ustedes ven que es un metal pesado. Este es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. No es esencial para el organismo. ¿Qué significa eso? Nosotros como seres humanos necesitamos minerales, necesitamos metales, proteínas, enzimas, bueno, en fin, diferentes estructuras externas para producir algunos procesos fisiológicos. Y en ese contexto, los metales se vuelven indispensables para que nosotros llevemos esta producción. Les pongo un ejemplo. El hierro lo necesito para la hemoglobina. Varios de los metales, ustedes van a tomar un complemento vitamínico y encuentran que hay zinc, vitaminas de diferentes tipos y los diferentes metales que requerimos para nuestro proceso. Pero el mercurio no hace parte de ese grupo de metales, o sea, nosotros no necesitamos mercurio para nada en nuestro organismo. El mercurio está representada en la corteza terrestre aproximadamente el 8.5 por 10 a la menos 6%. Se encuentran diferentes tipos de minería y dentro de sus propiedades fundamentales es que puede ser un muy buen conductor de la corriente eléctrica. Su característica, su propiedad de generar la amalgama, o sea, de unirse muy bien a otros metales, es una de las que facilita su uso. O sea, estas dos propiedades facilitan su uso. Siguiente. El mercurio, si ustedes quieren leer, incluso hay un libro que de un evento que hizo la Academia Nacional de Medicina, en donde se habla de la clínica del mercurio. Y hay un capítulo súper interesante sobre la historia del mercurio. Pasemos por favor al siguiente. La historia del mercurio comienza incluso con la mitología, en donde tanto los romanos como los griegos y demás, pues y los dioses que teníamos anteriormente, perdón, me fui a otro lado, digamos que hablaban del mercurio, de los alquimistas. Los alquimistas también utilizaban en su búsqueda de su piedra filosofal y de convertir todos los metales en oro, pues desde ahí también se hablaba mucho del mercurio. Tenemos la descripción de los efectos desde, Bernardino Ramazzini, y mucho antes de Bernardino ya se comenzaba a describir que los trabajadores de las minas de mercurio debían utilizar vejigas de animales para protegerse de la inhalación del mercurio porque producía una serie de efectos. Y posteriormente, digamos, usos que se han venido presentando por el mercurio, por ejemplo, por citarles algunos, más o menos en los años 1920 comenzó el uso del mercurio como una sustancia que era un diurético. Los diuréticos se utilizaban para manejo de la hipertensión y otro tipo de temas de salud, y ese diurético básicamente lo que hacía era, como estaba contenido, era con mercurio. Se llamaban diuréticos mercuriales. O sea, han tenido usos en la medicina y lógicamente a medida que se va descubriendo que producen estos efectos, pues simplemente el mercurio ya se va eliminando del uso. Y en investigación, diferentes procesos estamos usando el mercurio. Yo les recomiendo que se inscriban, busquen este libro, buscan en la página de la sociedad y escriben para ver si les comparten el libro. Bien interesante. Entonces, mercurio nos daría para hablar toda una mañana, quizás hasta todo un día, sobre todo el tema de la historia del mercurio. Digamos, por favor. Y desde el punto de vista legal, pues para no demorarme mucho en esta parte de revisión, la vez pasada con el acceso les mostré unas normas generales, pero con el mercurio, de manera pues muy particular, solo voy a hacer referencia a unas leyes, por favor la siguiente, a unas leyes, digamos que son muy específicas del mercurio.
vamos a comprender un poco por qué hemos llamado la Convención de Minamata. En este proceso, dentro de los eventos mayores que se han producido en el mundo, se llama el desastre de Minamata. Y en ese desastre de Minamata tenemos que se produjo una tragedia, ya se lo voy a explicar más adelante, y digamos que eso ha conmemorado como esta ciudad o esta región para la eliminación del mercurio. Entonces, en el año 2013, en Kumamoto, Japón, se hizo la firma o se estableció el convenio de Minamata sobre el mercurio. Y Colombia lo acoge con la ley 1892 del 11 de mayo del 2018. Y luego, el 26 de agosto del 2019, pues ya ratifica este convenio sin ninguna excepción. Y este año, pues básicamente lo que hace con el decreto 419 del 2021 es regular el uso del mercurio añadido a productos de consumo en la industria. Cuando uno lee este decreto, dice, uy, Dios mío, yo no tenía tan claro dónde podía haber mercurio. Digamos, del marco legal ustedes tienen que considerar también que para cualquier sustancia que se utilice va a aplicar el sistema globalmente armonizado y lógicamente todas las normas que apliquen también a salud y seguridad en el trabajo, en temas de vigilancia médica y demás, pero específicamente el mercurio, esas dos normas, digamos que son las más aplicables. Luego, digamos que con el sistema globalmente armonizado, tenemos una caracterización del mercurio. Recordemos que el mercurio lo identifica su número CAS. Aquí tenemos el mercurio metálico inorgánico. Vamos a entender que hay diferentes tipos de combinación del mercurio y este en particular está caracterizado por toxicidad aguda, atrás por favor, la anterior. La toxicidad aguda del mercurio, digamos que tenemos que es categoría 1 por inhalación, o sea que podría incluso producir la muerte. También es tóxico para la reproducción, puede producir problemas en las mujeres embarazadas, para el feto, y es tóxico para algunos órganos específicos por exposición repetida. También es un tóxico para el medio ambiente acuático y tanto por exposición aguda como crónica. En esta diapositiva que se está proyectando, ustedes están viendo los diferentes tipos de mercurio que podemos tener, los compuestos. Entonces, la siguiente, por favor, otra vez. Los diferentes compuestos que podemos tener de mercurio. La siguiente, por favor. En el mercurio metálico, que es el azogue, el mercurio metálico, digamos que es el que se consigue más fácilmente, entonces se utilizan diferentes compuestos y su nombre, digamos, común es, como lo ven, azogue. Tenemos también compuestos orgánicos e inorgánicos, por favor, la siguiente diapositiva. Compuestos orgánicos e inorgánicos. De los compuestos orgánicos normalmente se presenta una combinación con compuestos de carbono y tenemos los compuestos aril, alquil, alcoxiaril y digamos que aquí uno de los exponentes más importantes es el metilmercurio. Y tenemos los compuestos inorgánicos, que ya son combinaciones específicas, el cloruro mercurioso, el nitrato de mercurio, el sulfuro mercurioso, entre otros. ¿Sí? ¿Dónde se utiliza el mercurio? Digamos que una de las fuentes fundamentales de mercurio está el cinabrio, que es de donde, digamos, se explota generalmente y es como de lo que había todavía específico. No le pasa. Entonces,
Dentro de la producción que se presenta, tenemos en la minería, tenemos en los trabajadores que elaboran en la extracción y recuperación de mercurio, en el mantenimiento de hornos, chimeneas, plantas de cloro, equipos eléctricos, también se ha utilizado como fungicida, o sea, como un plaguicida. También se utiliza para equipos de medición, en termómetros, en tensiómetros. Se utilizó mucho en odontología y pues digamos que en algunos procesos es necesario en el tema de la amalgamación. Entonces nuestra amalgama que muchos de nosotros teníamos en la boca pues era hecha precisamente utilizando el mercurio. Y en su inicio pues no se utilizaban los amalgamadores, sino que se utilizaba simplemente como un aparatico en donde se hacía esto no cerrado, sino de una forma abierta. Pasemos al siguiente, por favor. También se utiliza para fabricación de soda cáustica, ácido clorhídrico, en la fábrica de baterías, equipos eléctricos y demás. La siguiente, por favor. También podemos trabajar, ver el uso en recuperación de metales y en procesos industriales donde se utiliza y se almacena, digamos, el mercurio de una forma inadecuada. Puedes pasar, Fabio, varias diapositivas. Voy en la de la amalgama. También se utilizó y se han reportado, digamos, mercurio inorgánico, sobre todo en la aplicación de plaguicidas de uso orgánico. Adelante. Y bueno, mientras pasamos las diapositivas, voy a contarles, digamos, una de las tragedias más grandes que ha sucedido en el mundo, que es la exposición en Minamata, Japón, sobre metilmercurio. Entonces había una industria en la que se hacía una producción específica, la siguiente, y se utilizaba mercurio. Ese mercurio fue arrojado durante muchos años a las fuentes hídricas, y en esas fuentes hídricas se comenzó a presentar un desastre, por favor, un desastre en donde durante muchos años los animalitos, si quieres pasa a la siguiente, yo les explico con la siguiente esto que les voy a hablar. El mercurio era arrojado por una industria. Este mercurio llegaba a través de escorrentía, la anterior, de escorrentía a la fuente hídrica, y en esa fuente hídrica se iba acumulando en la siguiente, se iba acumulando en las maticas, en las algas, se la comían los peces. Ese mercurio en este proceso de llegar al cuerpo de los peces, pues se convierte en un mercurio orgánico, que es un metilmercurio. Ese metilmercurio, digamos que va teniendo una magnificación dentro del ciclo biológico, finalmente llega a los mamíferos, y a través pues, de estos llega a los seres humanos. Este metilmercurio ocasionó muertes, ocasionó tragedia en la población en 1952, eso fue una tragedia, digamos, de muchos años, y las lesiones que se produjeron fueron lesiones neurológicas en adultos y en niños recién nacidos. Entonces, por favor, déjame la neta del proceso del modelo tóxico-cinético del mercurio, para poderles explicar un poco qué es lo que pasa con el mercurio cuando entra en contacto con la persona. Entonces, lo primero, yo puedo, a través de las diferentes fuentes que ya les he mencionado, entrar en contacto con el mercurio. De acuerdo con el tipo de mercurio que tenga, pues se va a absorber más fácilmente, o se va por piel, por vía respiratoria o por vía digestiva. Entonces, de acuerdo con la presentación, digamos que la vía menos eficiente de absorción en la piel, pero se produce. O sea, hay digamos que cremas que son muy buenas para las manchas, y algunos pinturas que tienen mercurio, que permiten permanecer, o que permanezca más este componente en el cuerpo. Entonces, digamos que algunos dicen que la absorción por piel no es tan importante,
sino el mismo proceso, pues como de inhalación al aplicarse el mercurio. Pero la piel juega un papel importante dentro de este proceso. La más importante desde el ámbito ocupacional es la vía respiratoria por inhalación. En términos generales, todas las formas de mercurio se absorben es pasar membranas, es llegar a, digamos, a través del pulmón en este caso, a la sangre y a través de esa sangre comenzarse a distribuir. Este es un artículo muy sencillo de donde saqué esta figura. Ustedes lo pueden leer y lo comprenden muy fácilmente, está en español, disponible en internet. Y, digamos, van a comprender cómo una vez se inhalan estos vapores, básicamente pasan de manera muy fluida a la sangre y dentro de la sangre van a unirse a las células rojas, donde se desplazan, digamos que de esta manera comienza a distribuirse y a tener una dinámica permanente entre varias estructuras. Entonces pasa una parte a los músculos, a los tejidos blandos, al hígado, al riñón y llega al cerebro. En el cerebro, digamos, igual nos puede producir un daño que ya lo vamos a mirar más adelante, pero en principio es movimiento. Entonces hay un movimiento, pero cuando llega ya al cerebro, digamos que ahí ya es más difícil que se devuelva, ahí ya está, ya se acumula, se queda ahí produciendo el daño. Entonces tenemos que el mercurio también cuando se infiere, dependiendo del tipo de mercurio, si ustedes ven ahí en la diapositiva, estamos viendo que el mercurio inorgánico no tiene tanta absorción por vía digestiva, pero el orgánico sí, que fue el ejemplo que les puse del desastre de Minamata. Entonces, en este momento, después de que el mercurio llega a la sangre, que es distribuido a través de los diferentes compartimientos, que son los tejidos, los órganos, ese mercurio comienza a eliminarse. Y la forma de eliminarse de manera fundamental es a través de la orina, las heces, incluso se puede eliminar por el pelo y por las uñas. Tan así que una de las formas de evaluar esa exposición crónica es a través de una muestra, sobre todo de cabello, ¿cierto? Se elimina por exhalación igual, es un porcentaje no tan importante, pero también contribuye a la eliminación del mercurio, ¿sí? Y a través del sudor, pues igualmente podría eliminar. Siguiente. Entonces, dentro de este proceso de eliminación o de absorción, miremos algunas diferencias de algunos tipos de mercurio. Entonces, por ejemplo, cuando hablemos del mercurio inorgánico, pues digamos que los compuestos aril mercurio, siguiente por favor, las sales mercuriales bivalentes, digamos que van a poder inhalarse fácilmente y la ingestión, pues digamos, es muy mala. Pero para los compuestos alquilo, la absorción es muy, muy buena. En la distribución, el mercurio inorgánico y los compuestos arilos llegan principalmente al riñón y al cerebro. Y siguiente, por favor. Y estos compuestos ya internamente, cuando llegan a algunos de los sitios, van a poder interactuar con unos grupos que contienen azufre, se llaman grupos sulfidrilos, y estos producen una activación de una proteína que tenemos nosotros, como les explicaba al principio. Esta proteína, digamos que nos ayuda a manejar los metales que son esenciales, y en este proceso, pues lo que hace es que aumenta la segregación de ellas, la metalotioneína, y esa metalotioneína, pues digamos que en principio va a proteger al riñón, pero a medida que aumenta esa secreción ya no lo produce. Por otro lado, los compuestos alquilo utilizan o forman una unión muy fuerte del mercurio y digamos que con las células específicas, y entonces se acumula en el sistema nervioso central. El mercurio orgánico y inorgánico, los dos pueden cruzar barrera hematoencefálica y barrera placentaria, ¿sí? La vida media de estos compuestos es aproximadamente 60 días para los compuestos inorgánicos y 70 días para los compuestos alquilos.
y se excretan por riñón, heces, saliva, sudor y leche materna de una forma lenta. Ahora en cuanto a los efectos, el mercurio nos puede producir efectos agudos, nos puede producir efectos crónicos. Los efectos crónicos, digamos, son los más relevantes. En el proceso del efecto crónico tenemos el efecto agudo, discúlpenme, tenemos procesos de un cuadro de una neumonía química en donde nos puede producir tos, inflamación e incluso puede llevar al edema pulmonar. Pero también se puede producir una lesión un poco más local en la vía digestiva superior, en donde vamos a tener inflamación de toda la cavidad bucal y molestias gastrointestinales. En ello se ha visto una gingivitis e incluso se ha descrito con la exposición al mercurio un ribete gingival. Un ribete gingival. Pero digamos que estos efectos dentro del tema agudo, pues tenemos unos que adicionalmente pues pueden llevarnos a una insuficiencia renal y un cuadro neurológico acompañado de síntomas gastrointestinales muy severos. Este tipo de intoxicación es muy poco frecuente. O sea, digamos que no se describen de una forma constante, pero se pueden presentar. En cambio, en el efecto crónico, sí podemos decir que tenemos grandes consecuencias. Entonces, podemos decir que, siguiente, por favor, podemos decir que nuestro efecto principal, digamos, dentro de este proceso es neuropsiquiátrico. Tenemos un efecto en el sistema nervioso central y un efecto en el sistema nervioso periférico. Pasa a la siguiente, por favor. Dentro del sistema nervioso central, ustedes recuerdan, o digamos los que no son de salud, voy a explicárselos de una forma, espero no tan sencilla, pues para los que son de salud. Digamos que el sistema nervioso central es como nuestra torre de control, es de donde se mandan los mensajes o las señales para interpretar algunos de los, de los estímulos que nos llevan, por favor. Y nuestro sistema nervioso periférico es como el ejecutor. Entonces, digamos que dentro del sistema nervioso central tenemos todo lo que es el cerebro, el encéfalo y algunas estructuras que están allá, y lo periférico pues son los nervios externos y algunos temas, no, el anterior. Entonces, Doctora, perdimos sonido. creo de voz. ¿Tendrá costo? Doctora, no, deme un instante y ya iniciamos de nuevo. ¿Ya está viendo la diapositiva? Pásame lo anterior, que dice efecto psiquiátrico. ¿Dónde está arsénico, plomo y manganeso? Donde dice, pásamela esa, por favor, y me la devuelves a una que dice SNC y SNP. Anterior. Perdón. Anterior, sí. Acá está en SNC con la diapositiva de la figura del cerebro. Sí, lo estoy viendo. No, yo no lo estoy viendo aquí. ¿Aquí? ¿Ahora sí? No, no me ha pasado. Si no me pasa a mí, me imagino que no les pasa a los demás.
Un momento, revisamos. ¿Tiene la de mercurio inorgánico? No, sí, otros efectos en la salud tengo yo aquí. Ya, ahora sí. Ahí donde estás, déjate, por favor. Ok. Ya le están escuchando. Listo. Entonces, qué pena, se nos desconectó. Por favor, me la dejas en donde está la imagen. Ahí. La imagen del sombrerero loco. Entonces voy a explicarles muchos de los efectos del mercurio inorgánico, digamos, con este proceso más adelante, por favor. El sombrerero loco. Ustedes todos me imagino que se han visto en algún momento Alicia en el País de las Maravillas. Aparece el sombrerero loco y el sombrerero loco tiene una característica y es que pasa de unos episodios de gran alegría, digamos por decirlo así, a unos episodios de depresión absoluta. Más adelante, por favor. Entonces, digamos que muchos de estos efectos son lo que en algún momento se describió como el hidrarquilismo, ¿sí? O el edetismo mercurial. Es, digamos, como un cambio permanente de comportamiento. Y en este caso, digamos que fue como una caricaturización que hizo Carol Lewis de las enfermedades laborales en su momento. Entonces, digamos que, pues, lógico, aquí está un poco exagerado, pero el cambio de humor permanente que se tiene es uno de los efectos específicos de el mercurio inorgánico. Y no nos vamos muy lejos. Hace poco estuve en un congreso en Medellín y se presentó un caso específico de una persona que hacía supervisión, era una persona administrativa, hacía vigilancia y control de una región en donde se utiliza el mercurio. El mercurio, como les decía, uno de sus usos fundamentales es en la amalgamación del oro. Entonces se usaba en ese proceso, entonces lo venden en almacén, pues digamos en expendios específicos para este tipo y digamos el procesamiento se hace sin todo el control, por lo menos para eso, y la persona fue trasladada hacia esa región y de un momento a otro y en muy corto tiempo comenzó a presentar unos cambios de humor bien importantes. No se sabía qué pasaba, era una persona muy agradable y todo lo demás, y de pronto de un momento a otro comenzó a tener cambios de humor. Cuando ya hicieron pues el análisis, se le hicieron las pruebas de mercurio y en ese momento se encontró que tenía precisamente ya una afección neuropsiquiátrica que daba cambios de la personalidad, timidez, ansiedad, pérdida de la memoria y la habilidad emocional. Un signo típico de esta lesión neurológica es el temblor, que es un temblor fino y también nos puede producir movimientos anormales en todo el cuerpo. También nos puede producir lesiones en los nervios periféricos, más adelante pues los explico, y en el cuerpo, además de todo lo que pues les he mencionado, también nos puede producir las lesiones en las dientes, las gingivitis, o sea, las encías, y se pueden pigmentar de un color azul. También nos puede producir una lesión renal y si ustedes ven, nos da proteinuria. Usted podría evaluar o hacer la vigilancia a través de la medición, en este caso de la proteína en orina. Sigamos, por favor. También algunos de estos componentes que, digamos, tienen diferentes tipos de estructura. La siguiente, por favor. De estructura, tenemos que estas sustancias, se fue el evento, se fue la presentación, ¿sí? No. ¿No ha cambiado? Pues, Lo voy a mover. No, dice, ya, ahora sí. ¿En cuál No, está? sí, en la lesión renal. Estoy en la de sombrerero loco. Ya. No, efectos en la salud, estamos yo lo estoy viendo es en la que es progresiva del sistema nervioso.
Bueno, entonces continuemos. Tenemos que el efecto fundamental, como les decía, de mercurio es el tema el tema neurológico. Definitivamente el efecto grave, más deteriorante que podemos tener con el mercurio es el neurológico. Pero si ustedes ven la insuficiencia renal, dependiendo del momento en que dé, pues puede producir más o menos problemas, pero en términos generales podría llegar a ser irreversible. También, digamos que dentro de todo este ejercicio, podemos decir que dependiendo del tipo de mercurio, los efectos van a ser diferentes. Entonces, digamos que podemos tener efectos neurológicos que nos puedan producir algunos procesos periféricos. ¿Qué quiere decir periféricos? Que ya están los nervios posteriores después del cerebro, digamos. Siguiente, por favor. También nos puede producir unos temas de hipodermia o de lesiones en piel y descamación cutánea. En este caso, pues digamos que estábamos hablando de los compuestos alquilos. Los compuestos alquilos nos pueden producir este tipo de efectos. Siguiente, por favor. Tenemos que tener claro que el mercurio es un compuesto neurotóxico. Y un neurotóxico es una sustancia que inhibe o altera gravemente las funciones del sistema nervioso. Y puede producirnos un cambio ya sea en la química o en la estructura de ese sistema nervioso. Dentro de este proceso, ellos nos pueden producir algo que se llama neurotoxicidad. Y en la neurotoxicidad también nos va a afectar ya sea el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. Entonces, digamos que el mercurio se acompaña de otras sustancias que son neurotóxicas también y digamos que nos pueden producir este tipo de efectos. Por favor, dale a las siguientes porque ya yo estoy como más adelantadita. El mercurio ha sido clasificado también por la organización, la Agencia de Investigación para el Cáncer, como del grupo 3, que digamos no produce o no ha sido clasificado como carcinógeno, y el mercurio se encuentra en el grupo 2B. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, por favor. Estoy en límites de exposición. Acá estamos, yo estoy viendo la de la diapositiva. Yo voy a seguir hablando independientemente de la diapositiva, porque no me voy a perder aquí. Entonces, digamos que dentro del ejercicio de los efectos, como les decía, inclusive se han reportado algunos casos de alucinaciones y demencia dentro del ejercicio de la exposición a mercurio. Y la neuropatía periférica se produce de una forma distal. La lesión renal, ya les expliqué, la parte del temblor, que es un temblor fino también, y se pueden producir lesiones en la visión. Déjalo ahí si quieres, en los límites de exposición. Se pueden producir lesiones en la piel, en los ojos, perdónenme, cambio de visión de colores, porque precisamente nos afecta al sistema nervioso. ¿Sí? Algunos de esos compuestos también están asociados con lesiones auditivas. Bueno, tenemos que, ustedes están viendo los límites de exposición en este momento. Tenemos los de la CGIH, aquí yo simplemente lo traje para mostrarles que pues hay límites particulares para cada uno de los diferentes compuestos, pero les quiero mostrar que tiene indicador biológico de exposición y estos límites están diseñados para, digamos, prevenir lo que es el daño neurológico y el daño renal. Entonces, por favor, si quieres, continúa. Entonces, aprovechando todo esto que les he mencionado, entonces tenemos que la vigilancia médica, en términos generales, para los expuestos a mercurio debe hacerse de varias maneras. Una, que es la evaluación médica, donde tenemos que hacer énfasis en neurológico,
en la piel y en el sistema renal. Digamos que todo el interrogatorio del examen físico. Podemos utilizar los indicadores biológicos de exposición, que en este caso pues va a ser el mercurio en orina, digamos que es el que vamos a utilizar en este proceso. Y podemos aplicar los que son los test neurológicos, que son baterías neuroconductuales o neurocomportamentales, que podemos aplicar. Hay unas que son, digamos, que se han estudiado en varios eventos a través de investigaciones que se han realizado en Colombia. El Instituto Nacional de Salud tiene varias publicaciones con relación a los efectos del mercurio y a los resultados que hay en la población general. Se ha mostrado cómo el comportamiento del temblor puede afectar a las personas y digamos que dentro de eso, estos punticos específicos que les he mencionado son los que indaga este cuestionario. Además, indaga sobre algunos puntos particulares, como por ejemplo, si hay algo de pérdida de la memoria, si hay sensación de dificultades pues, para la movilización de miembros inferiores, miembros superiores, si se sienten cambios de temperamento. Y hay un cuestionario que se llama el Q16. Ese cuestionario, que es el Q16, ha sido traducido a diferentes idiomas, incluido el castellano, y digamos que es el más sencillo, se puede autoadministrar. Me lo dejas por favor en vigilancia médica. Se puede autoadministrar. Pero hay otros cuestionarios como el PNF. El PNF también es un cuestionario que son más o menos unas 38 preguntas que indagan sobre inestabilidad psicovegetativa, síntomas neurológicos, astenia, irritabilidad y temas de concentración y memoria. Tenemos otros que ya son versiones computarizadas como el NCTV o el EuroQuest, además de otros ejemplos que también se pueden utilizar, pero cuando uno está haciendo vigilancia médica, recomienda que haga todo lo que es primero la búsqueda pues, de signos y síntomas, utilice los indicadores biológicos de exposición que ahí lo tienen proyectado en este momento. El indicador biológico de exposición, pues como les decía, es mercurio en orina, de lo que establece la ACGIH, y el mercurio también se puede tomar o se recomienda que se tome también en orina de 24 horas, que también se puede manejar. Pero en estos procesos es indispensable que se tenga muy pendiente toda la técnica de recolección y la cadena de custodia para llevar la muestra al laboratorio. Esta muestra, por favor, preséntame el de indicador biológico. Este indicador biológico debe hacerse previo al turno, lo que significa que son 16 horas después de haber cesado la exposición, pero antes de cualquier exposición. ¿Sí? El metilmercurio, digamos que el valor límite, digamos, o el BI, en este caso son 20 microgramos por gramo de creatinina, así lo reporta el laboratorio. Digamos que dentro del mercurio, de mercurio, algunas publicaciones como la publicación de la SDR nos dice que el mercurio en orina nos sirve mucho para el mercurio inorgánico y el elemental, y el mercurio en sangre nos serviría pues para el metilmercurio. Dentro de este ejercicio, si ustedes evalúan en la vigilancia médica, como les decía, también podemos utilizar unas pruebas de laboratorio específicas. Entonces, utilizo el examen médico ocupacional, utilizo con unos énfasis muy particulares. El examen médico ocupacional, utilizo el test específico de neuromotricidad. Recuerden que este tipo de test son muy sensibles, pero es poco específico. Entonces, una lesión o un test positivo puede ser debido a cualquier situación particular. Y utilizo el mercurio elemental. Aquí es importantísimo que tengamos en cuenta las interferencias. Las personas
dieta se basa en pescado, digamos que el consumo de este tipo de alimentos puede interferir en la lectura o en el resultado del mercurio. Pero es bien importante en la evaluación médica hacer la correlación de todos estos efectos. Dentro de los exámenes complementarios o de salud, yo puedo utilizar, por ejemplo, el parcial de orina, mirando el tema de la proteinuria, y digamos que de acuerdo con el análisis del tipo de mercurio, voy a poder seleccionar o no otro tipo de exámenes. La evaluación de la boca, la evaluación dental es bien importante porque también nos está indicando la exposición. Afortunadamente en la vida hoy estamos recibiendo el regalo de la eliminación total del mercurio. A partir de las tragedias que han sucedido con la intoxicación de mercurio, como la que les mencioné, que es la del metilmercurio, pues podemos decir que en el mundo lo que tenemos es que eliminar el mercurio. Uno de las fuentes principales de mercurio son las instituciones de salud donde todavía se utiliza el mercurio en el termómetro. Entonces, por ejemplo, hay una institución mundial que se encarga también o ha venido trabajando como salud sin daño, quiere decir que salud no genere más contaminación al ambiente. Y ha trabajado mucho sobre la eliminación del mercurio en salud. El mercurio es muy bueno para calibrar los equipos o para funcionar los equipos, para medición de presión arterial. Son muy sensibles y son muy buenos. Entonces están tratando de hacer el reemplazo de este tipo de elementos. Y al final, entonces, para ya ir cerrando y darle paso a las preguntas, porque pues, quisiera escucharlos un poco. En este momento hay una oferta de, si ustedes ven en la diapositiva que el doctor Fabio nos presentó, sobre un curso virtual sobre el convenio de Minamata que está haciendo la Organización Mundial de la Salud en unión con la asociación, la Organización Panamericana de la Salud, y es pues una edición actualizada de este año, pero tiene cupo limitado. Entonces, digamos que ahí ustedes pueden hacer búsqueda y hacer un curso más profundo. Digamos que dentro del ejercicio en Colombia, si ustedes buscan también exposición a mercurio en trabajadores y en la población alrededor de las minas en Colombia, van a poder encontrar diferentes publicaciones donde se demuestra las concentraciones que existen en esta región. Por ejemplo, hay una publicación relativamente reciente sobre todo lo que es la región de La Mojana, que básicamente está conformada por municipios de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia, en donde los niveles de mercurio son mucho más altos en la población que en la población de comparación. Entonces, digamos que cuando nuestras organizaciones están ubicadas en algunos sitios donde el consumo de mercurio ha sido importante, tenemos que tener en cuenta que miren la vida media en el ambiente, cómo se magnifica el mercurio en general, y nos puede producir un problema importante dentro de la región. Por favor, les decía que dentro de los neurotóxicos también hay solventes y hay otros metales que tenemos que tener en consideración cuando hacemos esa vigilancia médica, porque podemos tener un efecto aditivo entre ellos. Y bueno, para finalizar, pues les presento, además de la bibliografía que ustedes han tenido dentro del ejercicio de la presentación, que espero hayan podido pues ver en las diapositivas, algunas otras fuentes de información que pueden consultar. Como les digo, el mercurio es un metal bien interesante, donde hay que aprender muchísimo sobre él. Es un neurotóxico. Es clasificado también como que puede producir efectos en la reproducción y se asocia con desastres mayores, produciendo consecuencias mortales y de calidad de vida importante en la población general. Entonces, pues no me queda más sino agradecerles la atención y disculparme por los problemas que hemos tenido de audio. Espero hayan escuchado bien a través del teléfono. Y que puedan consultar la presentación a través de las memorias. Fabio, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Berta.
Muy gentil, por favor, la audiencia, disculpen los problemas técnicos que tuvimos. Lamentablemente, Internet no nos ayudó muchísimo, estaba terriblemente lento y por eso había un desfase entre las palabras de la doctora Berta y las diapositivas que se estaban mostrando. Tenemos varias preguntas, doctora, se las voy a leer. ¿Es posible, si nos puede explicar mejor cómo se interpretan los límites de exposición al mercurio? Los límites o los indicadores biológicos de exposición. Si quieres, devuélvete un momentico. Eso lo van a ver ustedes, o bueno, no importa. Ustedes lo van a ver con la próxima conferencia que van a hacer con los higienistas. Pero en términos generales, para que les quede claro los límites, cómo se interpretan. Entonces, normalmente a uno le dicen, usted tiene un compuesto. Ese compuesto tiene varias formas de medirse. Una es el TWA, que es la concentración permitida para 8 horas de exposición durante 40 días, 8 horas de exposición, 40 horas a la semana en la vida laboral. Entonces, por ejemplo, para el caso del mercurio, de los compuestos, del mercurio, los compuestos alquil, tenemos un límite de 0.01 miligramos por metro cúbico de TWA. ¿Sí? Este es el indicador biológico de exposición. Vámonos a la que está donde dice alquil compuestos y están los TLB. Entonces, digamos que tiene el 0.01 miligramos por metro cúbico y digamos que eso significa es que a partir de ese nivel hay sobreexposición. Entonces, cuando yo comparo lo que yo mido en el ambiente con este valor, pues voy a decir si está por encima de él, por debajo de él, y qué tanto por debajo o qué tanto por encima. Ejemplo, si yo tengo en mi ambiente 0.01 miligramos por metro cúbico, al compararlo con este TWA, pues lo que voy a encontrar es que el valor es igual al valor límite permisible, por lo tanto, mi índice de riesgo es 1, digamos, o 100%. Si estoy por debajo de este, o sea, la mitad al 50%, pues estoy diciendo que está inferior al valor límite permisible, en donde la probabilidad de los efectos es mucho menor. ¿Qué recomiendan nuestros queridos higienistas? Y es que generalmente se tenga el valor de concentración por debajo del 50% del TLB. Este es TWA. TWA es el valor ponderado en el tiempo. 8 horas de
duración, 40 horas a la semana. Por lo tanto, si yo tengo más jornadas, debo ajustarlo con unas fórmulas especiales. El STIL es el de corta duración, digamos que es el que ustedes ven 0,03 miligramos por metro cúbico, está dado para los compuestos alquil, como mercurio, ¿cierto? Y digamos que eso es la forma de interpretar. Corta duración significa que no lo puedo exceder, digamos, en un plazo de 15 minutos, durante 4 veces durante la jornada laboral. Eso es de corta duración. Si ustedes ven, por ejemplo, todas las formas de mercurio, excepto las alquil que están separadas, no tiene corta duración. Simplemente tiene el TWA. Y el TWA difiere de los compuestos alquil. Para los compuestos aril de mercurio es 0.1 y para los mercurio elemental y las otras formas inorgánicas es 0.025 miligramos por metro cúbico. Esto, digamos que podría ser relativamente fácil en el sector formal, pero en el sector informal, pues controlar este tipo de exposición no es tan fácil. Pero eso es lo que significa, digamos, los valores límites permisibles. No sé si quedó más claro, si les generó alguna otra duda. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que es muy interesante. El consumo de pescado a nivel doméstico proveniente de Asia y, por supuesto, de cualquier otra parte del mundo, ¿tiene efectos sobre la salud de las personas? Les voy a contestar con una premisa que hace el padre de la toxicología. El padre de la toxicología se llama Paracelso, de la toxicología antigua, digamos. Y dice, la diferencia entre un compuesto tóxico y uno benéfico lo hace la dosis. Aquí se lo va a complementar. La diferencia entre producir un efecto o no producirlo lo tiene la dosis. Entonces, si yo me como un pescado de vez en cuando que tenga contenido de mercurio, pues porque podría tenerlo, digamos que muy probablemente no me va a pasar nada. Si yo como de tal forma o toda mi provisión de alimentos está caracterizada por tener mercurio, puede pasar como sucedió en Minamata, Japón, en donde se generó la tragedia de la intoxicación. Digamos que voy a darles un comentario anecdótico que plantea el doctor Cártulo, el presidente de la Sociedad de Medicina del Trabajo. Él dice, nosotros en Colombia utilizamos tanto mercurio y no tenemos esos mismos efectos que han tenido los japoneses, o sea, de esta forma aguda. Ellos porque comen más su pescado crudo, pero nosotros lo fritamos. Y al fritarlo, como el mercurio es, digamos que es líquido a temperatura ambiente y fácilmente se puede evaporar, pues seguramente ya no se encuentra. Hago esto entre paréntesis, porque eso es un comentario, digamos, de una suposición jocosa, pero efectivamente en Colombia no hemos tenido esta situación. Pero no la hemos tenido tan evidente. Lo que no sabemos es hasta dónde realmente ha afectado a las comunidades que sí están, digamos, con mayor influencia del mercurio en los ambientes laborales, en los ambientes